¿Alguna vez has querido retractarte de palabras que has escrito? David no lo hizo, no cuando selló esa carta de divorcio. Después de 20 años de matrimonio, estaba seguro de que su esposa Sara había dejado de quererlo. Las señales estaban por todas partes. Comportamiento distante, noches interminables fuera de casa, secretos acumulándose entre ellos. Pero 3 días después, un misterioso paquete llegó a su oficina. Lo que encontró dentro destrozaría todas las suposiciones que había hecho sobre su matrimonio. ¿Qué podría ser tan poderoso como para hacer que un hombre se arrepintiera de pedir el divorcio? La respuesta revela una verdad sobre el amor que la mayoría olvidamos hasta que es demasiado tarde. La vida tiene una forma de hacernos ver las cosas de manera diferente cuando miramos hacia atrás. A veces, las mismas palabras que escribimos con ira se convierten en las que desearíamos poder borrar. David Patterson estaba sentado en el despacho de su casa. La lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre su escritorio, mientras terminaba de escribir lo que creía que sería la última carta para su esposa. El reloj de la pared marcaba las 11:43 de la noche. Pero el tiempo había perdido todo significado hacía horas. Su mano se mantuvo firme mientras firmaba su nombre al final de la página, aunque su corazón latía con una mezcla de ira y resignación. 20 años de matrimonio. 2 décadas de recuerdos compartidos, bromas privadas y cafés por la mañana. Todo reducido a una carta de 3 páginas solicitando el divorcio. Si le hubieras preguntado a David hace 6 meses sobre su matrimonio, te habría dicho que era sólido como una roca. Él y Sara siempre habían sido la pareja a la que los demás admiraban, los que parecían haber descubierto el secreto del amor duradero. Pero eso fue antes de que todo cambiara, antes de que Sara se convirtiera en una extraña en su propia casa. Comenzó sutilmente al principio. Una cena perdida por aquí, una cita nocturna cancelada por allá. Pero en los últimos 3 meses, los cambios se habían vuelto imposibles de ignorar. Sara, una vez tan abierta y cálida, se había vuelto distante y preocupada. Sus conversaciones nocturnas, que antes fluían libremente sobre todo y nada, se habían reducido a intercambios concisos sobre logística doméstica. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntaba él, tratando de evitar que la acusación se reflejara en su voz. «Surgió algo», respondía ella, evitando su mirada. «No me esperes despierta». Las excusas se acumulaban como hojas de otoño, cada una aumentando la creciente distancia entre ellos. Sara pasaba innumerables tardes fuera de casa. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes que ocultaba rápidamente de la vista. Cuando estaba en casa, parecía perdida en su propio mundo de preocupaciones, apenas notando sus intentos de reconectar. David había intentado todo lo que se le ocurría. Había planeado citas sorpresa, cocinado sus comidas favoritas, incluso sugerido terapia de pareja. Pero Sara simplemente sonreía con esa nueva sonrisa distante suya, y decía que todo estaba bien. Pero nada estaba bien. La mujer con la que se había casado, la que solía iluminarse cuando él entraba en una habitación, había sido reemplazada por alguien que parecía apenas registrar su presencia. Mientras sellaba el sobre que contenía su carta, David pensó en las innumerables maneras en que había intentado comprender qué había salido mal. ¿Habría conocido a alguien más? ¿Estaría teniendo una crisis de la mediana edad? ¿O simplemente se habría desenamorado de él, como tantas parejas acaban haciendo? La carta exponía sus frustraciones con cuidadoso detalle. Escribió sobre la soledad de vivir con alguien que parecía estar a kilómetros de distancia, sobre el dolor de ver cómo su conexión se disolvía en una educada indiferencia. Exigió respuestas que ella no había estado dispuesta a dar en persona, y finalmente, le pidió el divorcio antes de que perdieran más tiempo fingiendo. Pero la vida tiene una forma de enseñarnos que nuestras certezas a menudo se construyen sobre cimientos de arena. 3 días después, mientras David estaba sentado en su despacho del bufete de abogados, su asistente llamó a la puerta. «Un paquete para usted, señor Patterson. Necesita una firma». El pesado sobre Manila se sentía ominoso en sus manos. La dirección del remitente era la de su casa, escrita con la letra familiar de Sara. Su corazón dio un vuelco. ¿Habría firmado ya los papeles del divorcio? ¿Era esta su forma de decir que estaba de acuerdo? Pero cuando abrió el paquete, lo que encontró dentro le heló la sangre.
Una colección de viejos sobres, amarillentos por el tiempo, atados con una cinta azul descolorida. Reconoció su propia letra inmediatamente. Eran sus cartas a Sarah, escritas a lo largo de su relación. Encima del paquete, había una sola hoja de papel. No eran papeles de divorcio, sino algo mucho más devastador. Un informe médico con fecha de hace 3 meses. El encabezado le saltó a la vista como una acusación. Diagnóstico terminal. Cáncer de páncreas en fase 4. Las manos de David empezaron a temblar mientras sus ojos se dirigían al nombre del paciente. Michael Wheeler. Michael, el hermano de Sarah, su cuñado, su amigo desde la infancia. La habitación pareció inclinarse sobre su eje, a medida que las implicaciones empezaban a calar. Adjunta al informe médico había una pequeña nota con la letra de Sarah. Léelas en orden. Recuerda quiénes éramos, quiénes somos. Con dedos temblorosos, David desató la cinta y comenzó a leer. La primera carta era de sus días de universidad, escrita justo después de la muerte de la madre de Sarah. Sus propias palabras del pasado le salían al encuentro para burlarse de él. Mi querida Sarah, sé que estos días parecen imposibles de soportar, pero recuerda lo que te prometí. Siempre seré tu refugio en la tormenta. Tu dolor es mi dolor, tu carga es mía para compartirla. No tienes que cargar con nada de esto sola. Otra carta, esta de cuando perdieron a su primer bebé. Somos más fuertes juntos que separados. Este dolor nos pertenece a los dos, y lo superaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Durante la larga enfermedad de su padre, tus batallas son mis batallas, tu dolor es mi dolor, déjame ayudarte a llevar esta carga. Entre cada carta, Sarah había metido pequeñas notas, actualizaciones sobre el estado de Michael de las que nunca había hablado en voz alta. Notas sobre las interminables tardes que pasaba en el hospital, sobre la coordinación con médicos y especialistas, sobre cómo ayudaba a su hermano a poner sus asuntos en orden mientras su cuerpo le traicionaba poco a poco. A David se le hizo un nudo en la garganta mientras leía sus explicaciones. Ella no le había contado nada porque su bufete de abogados estaba llevando su caso más importante del año. El estrés se le veía en la cara desde hacía meses. Había estado intentando protegerle, cargar con esta responsabilidad ella sola, porque pensaba que él ya tenía demasiado con lo que lidiar. El último elemento del paquete era un simple ticket de aparcamiento del hospital de la noche anterior. En el reverso, Sarah había escrito unas palabras que a David le parecieron puñales en el corazón. Michael me ha preguntado por qué has dejado de visitarle. Le he dicho que estabas muy ocupado con el trabajo. Nunca antes le había mentido a mi hermano. David se recostó en su silla, rodeado de recuerdos en papel de tiempos mejores, y la comprensión lo inundó como una marea. Sarah no se había estado distanciando, se estaba ahogando en la pena y la responsabilidad, intentando proteger a todos sus seres queridos. Mientras él escribía sobre el fin de su matrimonio, ella estaba sentada junto a su hermano moribundo, eligiendo sufrir en silencio antes que añadir más estrés al de su marido. El peso de su error lo aplastó. ¿Cuántas noches habría llorado sola en su coche después de salir del hospital? ¿Cuántas veces habría querido compartir esa carga pero se habría detenido al ver su propio agotamiento? Mientras él construía un caso contra su matrimonio en su mente, ella había estado cumpliendo cada promesa de amor y sacrificio que se habían hecho el uno al otro. Su carta de divorcio seguía sin abrir en la cocina de su casa, prueba de que mientras él había estado escribiendo sobre el fin de su matrimonio, Sarah había estado demostrando su significado más profundo. Ella había elegido protegerlo a costa de su conexión, llevar la inminente muerte de su hermano sola en lugar de arriesgarse a abrumarlo durante su importante caso. David pensó en todas las señales que había malinterpretado. Sus frecuentes llamadas telefónicas no eran a alguna nueva persona secreta en su vida, sino a médicos, trabajadores de hospicio y a su cuñada en duelo. Esas ausencias nocturnas no eran evidencia de un matrimonio fallido, sino de la devoción de una hermana por su hermano moribundo. Las líneas de preocupación en su rostro no eran por su relación, sino por ver a alguien a quien amaba irse apagando día a día. Recordó la última visita de Michael a su casa, hacía solo 4 meses. Parecía cansado, un poco más delgado quizás, pero todos lo atribuyeron al estrés del trabajo. Ahora David se preguntaba cuánta gente lo sabía antes que él. ¿Había estado Sarah protegiendo también la privacidad de Michael, ayudándolo a vivir sus últimos meses con dignidad en lugar de con lástima?
La ironía era demoledora. En cada carta que había escrito durante sus 20 años juntos, David había prometido estar allí en los momentos difíciles. Había jurado ser su compañero en la pena y la alegría, en la salud y en la enfermedad. Sin embargo, cuando llegó la prueba más difícil, no la reconoció. Peor aún, había interpretado su necesidad de apoyo como un rechazo. Levantándose de su escritorio, David recogió las cartas con manos temblorosas. La carta de divorcio que había escrito ahora parecía no solo prematura, sino una traición a cada promesa contenida en esas viejas cartas. Mientras Sara había estado cumpliendo sus votos matrimoniales, para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, él había estado planeando el fin de su matrimonio. El viaje a casa esa tarde fue el más largo de la vida de David. Cada kilómetro traía un nuevo recuerdo, recoloreado por la comprensión. Esa noche de la semana pasada, cuando encontró a Sara llorando en el lavadero, ella dijo que era solo estrés, pero ahora se preguntaba si había sido después de un día particularmente malo en el hospital. La vez que la vio teniendo una intensa conversación telefónica en el jardín, que él había asumido que era sospechosa, ¿había sido un médico dando malas noticias? Al entrar en el camino de entrada, David vio que el coche de Sara ya estaba allí. A través de la ventana de la cocina, pudo verla en la mesa, su carta de divorcio sin abrir todavía donde la había dejado. Ella la miraba fijamente, con los hombros encorvados hacia adentro como si soportara un peso invisible. La visión lo dejó helado. Este era el momento que los definiría, no solo como pareja sino como seres humanos. ¿Podría ella alguna vez perdonarlo por dudar de su amor justo cuando más lo necesitaba? ¿Podría perdonarse a sí mismo por no haber visto su dolor bajo su silencio? David metió la mano en su maletín y sacó el paquete de cartas viejas. Cada una era un testimonio del amor que habían construido, las promesas que habían hecho, las tormentas que habían capeando juntos, y ahora, enfrentando quizás su mayor tormenta, casi se había marchado. Mientras caminaba hacia la puerta, David se dio cuenta de que la verdadera revelación no estaba en lo que Sara había respondido, sino en lo que había elegido no decir, y en qué tan marcadamente contrastaba con sus propias suposiciones precipitadas. Al tratar de protegerlo del dolor, había creado sin darse cuenta la misma distancia que él había malinterpretado como abandono. El pomo de la puerta se sentía frío bajo su palma mientras hacía una pausa, reuniendo su valor. Dentro, su esposa esperaba con 2 décadas de historia compartida entre ellos y una carta sin abrir que podría acabar con todo. Pero David ahora sabía lo que no sabía hace 3 días. Que a veces, el amor no se trata de grandes gestos o declaraciones apasionadas. A veces, se trata de los sacrificios silenciosos que hacemos el uno por el otro, las cargas que elegimos llevar solos para proteger a quienes amamos. Y a veces, se trata de tener el coraje de admitir cuando nos equivocamos, de decir que lo sentimos, y de pedir la oportunidad de ser la persona que prometimos ser en todas esas cartas escritas hace tanto tiempo. David abrió la puerta, listo para empezar de nuevo.